Le damos la bienvenida a Ramón Lobo, diputado del Partido Socialista Unido de Venezuela y coordinador de la Subcomisión de Finanzas de la Asamblea Nacional, que nos acompaña desde el Estado Mérida. Gracias por estar con nosotros, diputado, bienvenido. Bueno, muy buenas tardes, un saludo con mucho afecto y cariño a todo el pueblo colombiano de nuestra querida patria Venezuela. Diputado, ¿en este momento se estará aplicando aquello de que una cosa es ser chavista y otra madurista? No, de ninguna manera, nosotros estamos orientados bajo un proyecto político, un proyecto que nos orientó el comandante Chávez, y en función de ese proyecto, el cual está plasmado en el Plan de la Patria, el presidente Nicolás Maduro, quien es el líder, el articulador de este proceso bolivariano, ha llevado adelante una serie de acciones, y precisamente en los últimos días tuvimos un encuentro, todos los militantes revolucionarios del Partido Socialista Unido de Venezuela, que se expresó en el tercer Congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela, donde establecimos mantener nuestra orientación de construir el socialismo bolivariano, fortalecer la democracia participativa y protagónica, así como luchar contra cualquier tipo de injerencia, a la par de establecer al presidente Hugo Chávez, el líder eterno, como presidente fundador de nuestra organización política, y por supuesto el presidente Nicolás Maduro, hoy también como presidente de nuestra organización. Diputado, pero realmente sí pudieron ser escuchados, porque hay algunos que denuncian que hubo una total censura a quienes no apoyaran las ideas plenas de Nicolás Maduro o de Diosdado Cabello, incluso del propio Freddy Bernal, que todos tienen que ir por una línea, o de lo contrario entonces iban a ser sancionados o por lo menos llevados a un tribunal de evaluación para saber si continúan o no dentro del partido. El caso de Jordani, el caso del exministro Navarro, así como también de otros representantes, digamos, de peso del propio chavismo. Es totalmente falso. Yo tuve la posibilidad de estar en el Congreso y pudimos apreciar, observar la total libertad que tuvieron todos los delegados o delegadas para expresar en las distintas mesas de trabajo que se establecieron por regiones, por áreas, y en las plenarias que se desarrollaron adelante, para efectos de proponer cuáles eran sus opciones, cuáles eran sus intenciones, cuál era lo que consideraban pertinente que debía hacer nuestra organización con mira a los próximos 4 años, todo orientado bajo la defensa del legado del comandante Chávez. La oposición quiso hacer ver por distintos espacios mediáticos que el tercer Congreso iba a ser una especie de implosión. Precisamente quien implosionó a lo largo, nosotros estábamos desarrollando el tercer Congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela, fue la MUD, la mesa de la ultraderecha, quien de una u otra forma, ya producto de tanta diatriba interna, logró esa explosión que era muy evidente, puesto que la supuesta unidad está pegada es en base al odio, y quien trata de hacer política sobre el odio evidentemente no va a alcanzar los objetivos que se plantean. Situación totalmente contraria. El tercer Congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela, y eso lo pueden apreciar todos los venezolanos, todas las venezolanas, nuestra militancia realmente sirvió para cohesionarnos aún más, y algo muy importante y fundamental, para mantener la orientación ideológica que nos dejó el comandante Chávez. Pero, diputado, en algún momento, por ejemplo, la Marea Socialista, que es una corriente dentro del Partido Socialista Unido de Venezuela, ha sido crítico últimamente de las medidas que viene tomando Nicolás Maduro, sobre todo en materia económica. ¿Por qué hablar que todo obedece tal vez a un odio, bien sea de la oposición o de sectores dentro del PSUV que quieren desestabilizar a la revolución, y no creer tal vez que en efecto hay fallas y que en efecto hay políticas erróneas o erradas que llevarían a esta molestia? Mira, yo estoy hablando que la oposición venezolana se ha caracterizado para tratar de aglutinar a sus seguidores, ha sido sobre la base del odio. En ningún momento han presentado una propuesta coherente al pueblo venezolano. Toda la militancia del Partido Socialista Unido de Venezuela tuvo la posibilidad de participar en el tercer Congreso en sus distintas fases. Para las plenarias finales se hizo un proceso electoral, una convocatoria que contó con una participación importante de militantes. Todos aquellos que querían expresar de manera directa su voz dentro del tercer Congreso, pues tenía que someterse a los distintos mecanismos que estaban establecidos. Adicionalmente, es importante señalar que paralelamente a que se realizó el tercer Congreso, también se generó un capítulo internacional, y precisamente una de las conclusiones que generó dentro de las 32 decisiones que emanaron de la plenaria final
fue que durante el mes de diciembre vamos a llevar adelante un espacio, un encuentro internacional para todos aquellos partidos socialistas, todos aquellos partidos humanistas que estamos luchando por construir una patria libre en cada uno de nuestros espacios. ¿Puede existir en algún momento, diputado, un mea culpa del oficialismo del Partido Socialista Unido de Venezuela que esté cometiendo errores y ustedes los puedan admitir? Si existen, dígame los tres principales que tal vez hay que corregir, que hay que rectificar, porque también en el discurso del chavismo y del propio Hugo Chávez en vida hablaba de la rectificación. Sí, precisamente uno de los elementos que también se consideró y que se discutió con mucha fuerza en este trabajo es la necesidad de la autocrítica y la crítica a lo interno, constructiva. Además, se desarrolló una jornada de aproximadamente 10 horas donde todo el gobierno nacional estuvo para la disposición de los delegados y delegados, donde se realizó una especie de interpelación, pero más allá de interpelar sobre obras puntuales o proyectos, es sobre la manera y la forma de actuar, y ahí nosotros tenemos que combatir el burocratismo. Eso ha sido un elemento que siempre estuvo el comandante Chávez, que le ha dado continuidad al presidente Nicolás Maduro. Es más, parte de la esencia del gobierno que lleva adelante bajo el concepto de calle Nicolás Maduro es eficiencia o nada, y eso fue uno de los elementos que se discutió. De igual manera, combatir la corrupción, vístase como se pueda vestir, y ahí todos estuvimos de acuerdo porque ha sido una causa que ha llevado adelante la revolución bolivariana y en el cual el presidente Nicolás Maduro ha pedido la colaboración de toda la militancia para que nosotros seamos los principales observadores y denunciantes de tal situación. Asimismo, se estableció que es necesario que nosotros definitivamente podamos trascender a un nuevo modelo de producción socialista, que no estemos sometidos a los intereses partidistas de las estructuras monopólicas, oligopólicas que aún existen en la economía nacional, y cuando mejor les parece quieren someter al pueblo a ponerlo a pasar hambre para tratar de salir de un proceso revolucionario. La crítica y la autocrítica está presente dentro de nuestra organización. Eso nos lo enseñó el comandante Chávez. Es más, tenemos un documento denominado El Golpe de Timón, el cual también fue producto de discusión en estos 7 días de jornada ardua de discusión. Ahora, diputado, si hay algunos que hablan de ese golpe de timón, pareciera que hay otros que hablan es del golpe a la mesa, porque déjeme citarle aquí, por ejemplo, a alguien que es muy importante, que fue muy importante durante el gobierno de Hugo Chávez, y por qué no creerlo también durante lo que lleva Nicolás Maduro. Dice lo siguiente: el secretario saliente de la UNASUR, el venezolano Ali Rodríguez Araque, dijo hoy que Venezuela debe definir mejor el perfil de su política económica y advirtió que el Estado no puede asumir el control de todas las actividades de la economía, dado que su eficacia es muy limitada. Tal vez la ideología, diputado, está por encima en este momento de la, no sé si llamarlo sensatez, pero sí realidad económica y social que padece o vive el país en este momento, y que por mantener una ideología o un camino hacia el socialismo, que para otros es un camino hacia el comunismo, otros es un camino hacia el humanismo, se están dejando muchas cosas por debajo de la mesa como si fuera polvo debajo de una alfombra de más, y no se aplican medidas correctivas con prontitud para mejorar la economía del país. Precisamente, ya que usted señala a Ali Rodríguez, pues demuestra el debate interno que existe en nuestra organización y la posibilidad y la participación de aquellos que de una u otra forma pudiesen señalar algún elemento que pudiese generar alguna situación, tal vez de confrontación, vamos a llamarlo ideológico, sino sobre cómo alcanzar nuestros objetivos. Y lo señalaba anteriormente, una de las exigencias del Congreso es que tenemos que trascender definitivamente a un nuevo modelo de producción. Nosotros estamos construyendo el socialismo, pero las estructuras del capitalismo están vigentes en la economía nacional. Es un proceso de transición. ¿Cuándo vamos a llegar? Bueno, vamos a llegar en el momento en que la producción de los bienes y servicios que se dé en nuestra economía esté en función de las necesidades del pueblo y no para reproducir el capital. Y es una situación, si se quiere, que nosotros estamos partiendo del principio robinsoniano: o inventamos o erramos, y estamos partiendo de las teorías socialistas que se han estudiado a lo largo de tantos años, pero construyendo un nuevo modelo bajo la concepción venezolana, bajo la concepción latinoamericana, y precisamente estamos presentando dificultades en el área económica por situaciones inducidas de una derecha, de un poder económico que creció a la sombra y a la protección de los gobiernos de la Cuarta República, cuando disminuyen la capacidad de producción, cuando generan
procesos de acaparamiento, para inducir desabastecimiento, que por consiguiente genera una pugna de precios que elevan las tarifas, que elevan el costo de determinados productos y que por consiguiente hemos podido determinar a través de la nueva ofensiva económica cómo hemos encontrado tasas de ganancias superiores inclusive al 1000%. Todos esos elementos perniciosos del capitalismo tenemos que nosotros derrotarlos, y precisamente esa es una orientación que dio el tercer Congreso, y por ahí está orientada también las declaraciones de Ali Rodríguez Araque. Diputado, quiero hacerle una pregunta con todo el respeto y la hago con base a lo que escriben en las redes sociales, y es la siguiente, y es ¿hasta cuándo echarle la culpa a los demás de los problemas o de los errores que se cometen en una gerencia? Porque si tomamos lo que dice, por ejemplo, Ali Rodríguez, él dice que esto está demostrando una eficacia limitada. Si hablamos de la gerencia de Nicolás Maduro o de la política económica, estaría deduciéndose que es directamente la responsabilidad de quien gobierna y no necesariamente de quien obtiene en este momento la oposición. ¿O es que la oposición tiene más poder que el propio gobierno? Mira, yo te voy a responder con mucho respeto, como tú indicas. Aquí hay que estar en nuestro país, vivir las cosas de manera directa y no dejarse llevar por todas esas matrices de opiniones mediáticas. La derecha, el poder económico, en el año 2002 dio un golpe de Estado, bajó la Santa María durante 3 meses, impulsó un paro petrolero para salir del comandante Chávez. Si fueron capaces de hacer eso en ese momento, a raíz de la enfermedad del comandante Chávez y vista la victoria que se obtuvo en el año 2013, ellos radicalizaron, 2012 corrijo, ellos radicalizaron sus acciones aprovechándose de que tienen ramificaciones en todo el poder económico, en todo, si se quiere, todo el estamento que nosotros hemos venido desmontando, pero estamos en una situación en la cual lo viejo no termina de morir, como lo nuevo no termina de nacer. Y esa es precisamente la fase de transición en la cual se encuentra ahorita. ¿Tenemos nuestras debilidades? Claro que sí, pero evidentemente son mucho más los logros y avances que hoy tiene el pueblo venezolano, que percibe de manera directa ante una situación económica transitoria que vamos a superar. Pero es indudable, logramos bajar la pobreza en más de un 60%. Cuando llegó la revolución bolivariana, hoy está alrededor del 15%. La extrema de un 24% a un 7%. Un dato importante para todos aquellos amigos que nos puedan estar escuchando. Cuando llegó la revolución bolivariana, el sistema de seguridad social tenía apenas pensionados y jubilados 370.000. Hoy tenemos 2.600.000 venezolanos y venezolanos que gozan y bajo la Constitución de un salario mínimo, así como beneficios adicionales. Ahí está la inversión de nuestros recursos y es lo que tenemos que establecer, porque la economía tiene que estar al servicio del pueblo. De nada vale, con todo respeto, que nosotros podamos tener variables macroeconómicas muy sanas cuando tenemos más del 40 o más del 50% de la población en pobreza general, cuando la gente no tiene acceso de manera gratuita a los servicios básicos de educación, de salud, situación que en nuestro país hemos avanzado de manera importante. Diputado, si la situación en Venezuela está tan buena y vale la pena decirle, bueno, también soy venezolano, vengo de allá, conozco la situación, ¿qué pasa cuando vemos las cifras de homicidios, las cifras de violencia en Venezuela que aumentan? ¿Por qué aumenta la violencia si en teoría también está aumentando la buena calidad de vida en el país? ¿No se contradice un poco esta cifra? Se supone que si un país está bien, no habría tanta violencia, tanta muerte. Yo creo que la violencia es un tema que lo tenemos a nivel toda nuestra Latinoamérica. Lo que pasa es que a nivel de los medios tiene mucho repique en nuestra querida patria. Nosotros no obviamos, no ocultamos que tenemos dificultades, pero es parte de esa confrontación. Vuelvo y repito que ya he señalado a lo largo de esta entrevista, y no es un hecho de echarle la culpa a los demás, porque nosotros asumimos nuestros propios errores. Chávez llegó a la presidencia precisamente porque asumió que él fue el que dirigió la insurrección militar, cuando estábamos acostumbrados a que en ningún momento los políticos entonces, los que estaban llevando las riendas de nuestro país, reconocían parte de sus debilidades. Por consiguiente, nosotros seguimos avanzando. El tema de la seguridad no lo podemos ver como un elemento solamente represivo, es un tema que está involucrado inclusive por toda una matriz o toda una serie de programas que transmiten nuestras televisoras, donde inducen prácticamente al vivir fácil, a esa vida, si se quiere, medio alocada, donde al fin y al cabo, después, al final,
demuestran elementos de violencia importantes. Es un tema que tenemos que trabajarlo de manera integral. Tenemos actualmente la misión A Toda Vida Venezuela, donde hemos logrado obtener números importantes, pero más allá de los números, donde logramos seguir avanzando en el tema de la seguridad, que es integrar. No lo veamos solamente desde el punto de vista represivo, veamos los elementos educativos de integración que hemos logrado en nuestra sociedad venezolana. El acceso de manera gratuita a un sistema de salud que venimos implementando, así como alternativas que podemos ver en el área cultural, en el área deportiva. Es un tema complicado, es un tema inclusive que parte del mismo hogar y por consiguiente todos tenemos que aportar en la solución de este conflicto o de esta situación. Fíjese, diputado, que leyendo el diario Últimas Noticias de Venezuela asegura lo siguiente. Esto es una información del mes de mayo, vale la aclaratoria. Y dice lo siguiente: el porcentaje de hogares venezolanos que viven en situación de pobreza pasó del 21,2% al 27,3% y el indicador de pobreza extrema también se incrementó al pasar del 7,1% en el 2012 al 9,8% en el 2013. Recalca además que el porcentaje de hogares venezolanos que viven en situación de pobreza, de esta cifra que le dije, del 21,2% al 27,3% de finales del 2012 hasta el año pasado, que representa 1,79 millones más de personas pobres, informó el organismo estatal en su página de internet. Según el Instituto Nacional de Estadísticas, el indicador de pobreza extrema también se incrementó y estos indicadores de pobreza estuvieron virtualmente engavetados en la página de internet del INE, casi siempre tardíamente actualizada, hasta que fueron descubiertos el viernes por la prensa local, justo un día después de que el presidente Maduro en un acto público comentara en una de las líneas de trabajo central que creó su antecesor y mentor político Hugo Chávez, el ahora fallecido presidente, fue sustituir y terminar definitivamente los barrios de ranchos. ¿Ahí qué pasa con las cifras, diputado? Usted dice que han bajado y que están por debajo del 15%, pero hay otras cifras, según el INE, que estarían subiendo la pobreza, tanto la pobreza extrema como la pobreza, digámoslo, entre comillas, normal que pueda existir en un país. Mira, nosotros tenemos dos indicadores de cómo medir la pobreza en nuestro país. Uno es por la línea de ingresos y lo otro tiene que ver por la línea de necesidades insatisfechas. Y precisamente, si nosotros tomamos en cuenta la línea de ingresos, producto de la guerra económica que ha vivido el pueblo venezolano a partir del año 2002, una vez que la oposición y el poder económico determina que el presidente se encuentra en una situación grave de salud, por supuesto, arrojó unas cifras, por ejemplo, una inflación alrededor del 50%, bastante alta, que salió fuera de los cálculos y del comportamiento histórico que habíamos tenido en los últimos 14 años, que es importante señalarlo, que estaba alrededor del 23% anual. Si nosotros del año 98 hacia atrás tomamos el mismo lapso de tiempo, 14 años, nosotros podemos apreciar que en los gobiernos adecco-copillanos en la inflación promedio estuvo por encima del 45% anual. Es un tema estructural que tenemos, puesto que tenemos una burguesía que lo que se acostumbró a buscar la manera de apropiarse la renta nacional solamente a través de mecanismos de comercialización e importadores, y realmente no han hecho un esfuerzo mayor, productivo, para generar un mayor valor agregado. Ahora, cuando nosotros vamos a la línea bajo este método, evidentemente hubo una diferencia. No tendríamos que revisar esos datos para cotejarlo, puesto que eso fue una exposición que se hizo a nivel nacional y una discusión. Y sencillamente cuando nosotros logramos demostrar el por qué se había presentado una variación en torno al esquema de la línea de ingresos, pudimos ver nosotros cómo la oposición de manera inmediata bajó su repique, porque cuando vamos a la línea, o mejor dicho, al método de las necesidades insatisfechas, nosotros por el contrario vamos aumentando, donde ¿qué consideramos bajo el método de la necesidad insatisfecha? El acceso a la educación. Nosotros ya tenemos 3 millones, tiene que saber el pueblo venezolano, que nosotros le entregamos computadoras portátiles a nuestros niños, a nuestras niñas, tanto en educación, lo que nosotros llamamos básica, como la educación diversificada. Estamos construyendo casas, diputado, de manera importante, un promedio de 200.000 de manera anual. ¿Me decía algo? Sí, diputado, disculpe que lo interrumpa, pero por razones de tiempo quiero hacerle otros cuestionamientos. ¿Usted asegura entonces que el poder de ingreso, el poder adquisitivo del venezolano ha mejorado? Infiero que si mejora el ingreso del venezolano, mejora el ingreso de un país porque su economía se va desarrollando y se va moviendo más rápidamente. Si esto es así, ¿por qué hay que aumentar el precio de la gasolina? Aunque el presidente Nicolás Maduro no habla de un aumento de la gasolina, sino de un reajuste del precio de la gasolina, que para efectos del bolsillo del venezolano vendría siendo lo mismo.
Oye, eso es algo que el mismo pueblo venezolano está consciente. Toda Colombia sabe que prácticamente nosotros regalamos la gasolina. En Venezuela, el gobierno venezolano paga para surtir de combustible a los vehículos. Un litro de agua es 15 veces más cara que un litro de gasolina. Y sencillamente lo que se ha generado es un debate para por lo menos nosotros cubrir los costos de producción, y no por un tema, si se quiere, fiscal o de obtención de recursos, sino sencillamente que también es un tema ambiental. Estamos despilfarrando una materia prima tan importante y, por supuesto, eso conlleva a que se generen procesos de extracción como actualmente entre Colombia y Venezuela. Sabemos la migración de combustible que existe porque es sumamente barato, es prácticamente regalado el precio de la gasolina en Venezuela. Todo el esfuerzo de las distintas fases de exploración, de producción, de transporte, de comercialización no están imputados, y lo que se ha traído, y fue una de las conclusiones que también generó el tercer Congreso del Partido Socialista en Venezuela, es la necesidad de generar un debate en torno al ajuste necesario. Diputado, una última pregunta sobre el tema de la gasolina. ¿Cuál es la diferencia entre la Venezuela de hoy, del 2014, con este posible reajuste del precio de la gasolina o aumento del precio de la gasolina, con lo que iba a hacer el gobierno de Carlos Andrés Pérez en el año 89 y que generó un estallido social llamado el Caracazo, y que muchos de los que estaban en el gobierno condenaron ese aumento en la gasolina posible que se iba a dar y condenaron las medidas económicas que para muchos eran ordenadas por el Fondo Monetario Internacional, y que hoy esos analistas que estaban en el gobierno anteriormente aseguran que no son nada diferentes a lo que se iba a hacer en el año 89? Mira, las condiciones sociales son totalmente diferentes, y en segundo término tenemos un gobierno que actúa en función de los intereses de la gran mayoría, no en función de élites económicas como se generaba en ese momento. Para el año 89, precisamente en el año que se dio el Caracazo, la inflación estuvo por encima del 80% anual, pero adicionalmente la población en situación de pobreza general estaba alrededor del 60%, y lo podemos revisar, situación que nosotros la traspolamos a estos momentos. Había un proceso de privatización, tanto de PDVSA como del acceso a la educación y a la salud, que es una situación que hoy día nosotros tenemos en total, y es totalmente diferente. Ahora, yo vuelvo a destacar, la economía tiene que estar al servicio del hombre y de la mujer. Por consiguiente, sus acciones tienen que estar orientadas para que el pueblo pueda elevar su calidad de vida. Tenemos una situación transitoria, una situación inducida por esas estructuras oligopólicas, por ese poder económico que ya en el año 2002 nos enseñó hasta qué punto son capaces de llegar para salir del proceso revolucionario, y que nosotros, con el liderazgo del presidente Maduro, seguimos adelante avanzando para superar estas dificultades. Diputado Ramón Lobo, del Partido Socialista Unido de Venezuela y coordinador de la Subcomisión de Finanzas de la Asamblea Nacional, gracias por haber estado con nosotros en la tarde del fin de semana. Deme la primicia, si ya la conoce, ¿para cuándo vendría ese reajuste en el precio de la gasolina? El momento lo dirá el gobierno nacional, y lo dijo el mismo presidente, no hay apuro para eso. Yo quiero que el pueblo debata, y en función de este debate tomaremos la decisión que consideremos más pertinente en función de un ajuste necesario que estaría orientado, y aquí es importante destacarlo, sobre los costos de producción, porque ya la oposición venezolana anda alegre diciendo que lo vamos a colocar a precios internacionales, y que si ajustamos el precio de la gasolina se va a generar un caracazo. No se va a generar ningún caracazo, porque este es un pueblo socialista, este es un gobierno socialista que atiende a su pueblo en función de mejorar la calidad de vida, garantizarle salud, garantizarle educación, garantizarle vivienda, garantizarle transporte, y en función de eso, mejores condiciones para que cada uno desarrollemos las actividades individuales y colectivas que nos corresponden. Diputado Lobo, muchas gracias por haber estado con nosotros desde Venezuela, en el estado Mérida, en la tarde del fin de semana de NTN 24. Feliz tarde. Feliz tarde a todos ustedes.